Hablemos de elementos de circuito. Básicamente un elemento de circuito se describe como exactamente eso, un elemento de circuito. Pero también, en otra definición, un elemento de circuito suele ser la representación de un dispositivo constitutivo de un circuito que suele caracterizarse por la relación voltaje-corriente. Muchos le llaman modelo, pero bueno, eso no es importante por ahora. Lo que sí es importante es saber que hay dos tipos de elementos de circuito, los pasivos y los activos. Pero para no hacernos pelotas, por ahora solo tocaremos los elementos activos. Los elementos activos de circuito son aquellos que brindan voltaje o corriente al circuito, de otro modo también llamados como fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Dentro de estas fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, se suelen derivar las fuentes independientes y las fuentes dependientes. Las fuentes independientes son un tanto ideales, puesto que se caracterizan por mantener una tensión o una corriente independientemente del voltaje o la corriente que se necesite. En otras palabras, la fuente de voltaje independiente ofrece un solo valor de voltaje para cualquier valor de corriente. De igual manera, la fuente de corriente independiente ofrece un solo valor de corriente para cualquier valor de voltaje. Es importante mencionar que, aunque las fuentes sean independientes, siempre tendrán a disposición una carga en el circuito que será la responsable de aumentar o disminuir el valor del voltaje o la corriente. Por ejemplo, para una fuente de voltaje de 10 volts y una carga de 1 ohm, el resultado de la corriente es de 10 amperes. Sin embargo, si la carga aumenta a 5 ohms, la corriente esta vez tendrá un valor de 2 amperes, probando así que el valor del voltaje es único para cualquier valor de corriente modificado por la carga. Y lo mismo pasa si tuviéramos una fuente de corriente independiente, solo que esta vez el voltaje es modificado por la carga. Obviamente si eres nuevo en esto quizás no entiendas un carajo, pero por el momento solo quédate con que los elementos activos suministran voltaje o corriente al circuito. Las matemáticas las dejaremos para después. Ahora bien, las fuentes dependientes también son un tanto ideales, pero sirven mucho para diseñar y representar circuitos que pueden ser complicados de explicar. Un ejemplo claro serían los transistores o los amplificadores. En este caso, de un modo simple, una fuente dependiente define su valor a disposición de un punto cualquiera del circuito. Es decir, su valor no está fijo y depende principalmente del voltaje o la corriente entre dos puntos cualesquiera del circuito. A las fuentes dependientes también se les conoce como fuentes controladas, y existen 4 tipos. Las fuentes de voltaje controladas por voltaje, las fuentes de voltaje controladas por corriente, las fuentes de corriente controladas por corriente y las fuentes de corriente controladas por voltaje. Aunque parezca un poco extraño que un elemento dependa de un valor de voltaje o corriente remoto, las fuentes dependientes son bastante populares para el modelado, así que hay que tenerlas en cuenta. Por otro lado, fuera de los términos de elementos activos, existe un término llamado excitación, y básicamente se considera como un estímulo hacia el circuito. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Sencillamente porque la mayoría de las veces los elementos activos producen ese estímulo, y aunque parezca un poco confuso, trataremos de desmenuzarlo para que quede un poco más claro. Como ya te lo he dicho, las fuentes producen un estímulo, pero ese estímulo se suele describir por una forma de onda, y a su vez esa forma de onda se suele describir respecto del tiempo. Por ejemplo, algunos generadores de voltaje suministran un valor de voltaje que se describe de forma senoidal. Esto quiere decir que la forma de onda toma valores positivos y negativos durante su trayecto. Pero no todas las formas de onda son así, y como los circuitos muchas veces se suelen estudiar con diversas formas de onda, es mejor clasificarlas para mantener todo en orden. De un modo sencillo, las ondas se pueden clasificar como bidireccionales o unidireccionales. Pero también existe otra clasificación donde se pueden agrupar por ondas periódicas y no periódicas. Primeramente, las ondas bidireccionales son aquellas en las que los valores alternan entre el positivo y el negativo, mientras que las ondas unidireccionales mantienen un solo valor y una sola polaridad. Por otro lado, las ondas periódicas son aquellas en las que la onda repite el mismo orden en intervalos iguales de tiempo, mientras que las ondas no periódicas son ondas arbitrarias, es decir, la onda no se repite en ningún intervalo de tiempo. Por último, para terminar con esto, hay que hablar de algunos valores asociados con las ondas periódicas. Mira, como ya te lo había dicho, las ondas periódicas se repiten en intervalos iguales de tiempo. En este caso, el tiempo que se necesita para repetir la onda es denominado periodo, y a la parte de la onda comprendida en ese periodo se le denomina ciclo. Sumado a esto, al número de ciclos contados en un segundo se le denomina frecuencia, así que esta y las anteriores definiciones hay que tenerlas presentes porque son el pan de cada día en el estudio de circuitos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el periodo y la frecuencia son inversos entre sí. Además, si la forma de onda se describe matemáticamente como y igual a f de t, se le denomina valor medio al promedio integral en un periodo
y valor eficaz al valor cuadrático medio de la función integrada durante ese periodo. El valor eficaz también es conocido como valor RMS, por sus siglas en inglés, pero los dos valores son ampliamente utilizados y no hay que olvidarlos. Como es bien sabido, el estudio de los circuitos comienza por un intervalo teórico, así que esperamos que no sea tan tedioso estar escuchando lo que se debe aprender para empezar con lo importante. Así que sin otra cosa más que agregar, lo tendremos que dejar hasta acá.